no comprenden que conviene que un solo hombre muera. Hola queridos hermanos, hoy estamos a sábado 27 de marzo. Ya mañana, primeramente Dios, celebraremos el Domingo de Ramos y así comenzaremos la Semana Santa. Ya se está terminando la Cuaresma, falta muy poquito. Bien, pues vamos a escuchar este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56. Dice así: del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues escuchamos este evangelio que comienza diciéndonos que muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. O sea, muchos creyeron en él, ¿no? Un milagro sorprendente. El milagro más grande que Jesús había realizado, obviamente después de la resurrección, y un milagro patente. Ya llevaba 4 días en el sepulcro. Los judíos pensaban que el alma del difunto todavía rondaba el sepulcro al tercer día, esperando
que pudiera volver a su cuerpo. Por eso cuando llega el cuarto día, los judíos abandonan toda esperanza. Y incluso ya el cuerpo se corrompe, empieza a oler. Y por eso Marta le dirá en su momento, cuando Jesús pide que remuevan la piedra del sepulcro, dice: Señor, pero ya huele mal. Y le dice Jesús: ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, entonces muchos judíos al ver ese milagro creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Y entonces estos, los sumos sacerdotes y los fariseos, convocan al Sanedrín y están preocupados. Dicen: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Qué incoherencia, porque si están reconociendo que está haciendo muchos prodigios en nombre de Dios, o es una terrible ceguera, o es una terrible maldad, o son las dos cosas, ¿no? Pero el caso es que no descubrieron al Mesías en Jesucristo. No lo descubrieron. Como también hoy en día puede ser que no descubramos la presencia de Dios en sus testigos, cegados por el orgullo, o por la envidia, o por la soberbia, o por las tres. Hay personas hoy en día que están dando testimonio maravilloso de Cristo para nosotros, ¿no? Están siendo como faros de luz que irradian el Evangelio, y sin embargo a veces se escucha contra de ellos pues palabras de descrédito, ¿no? Y así ha sucedido a lo largo de la historia, siempre contra aquellos que son testigos de Cristo, como en todo, ¿no? El mismo Cristo pues fue signo de contradicción, y entonces pues tramaban contra Jesús qué sería bueno hacer. Dice: si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Les importaba más las cosas temporales que las eternas, la vida terrena que la vida eterna, que lo espiritual y lo eterno. Pues uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, profetiza, dice San Juan, dice: ¿no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Dice San Juan que profetizó él de esa forma sin quererlo, que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces quisiera quedarme hoy de manera especial con esta frase: Jesús iba a morir para congregar en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Jesús iba a morir para congregar a los hijos de Dios dispersos. En la Biblia latinoamericana le titulan la Iglesia Católica, porque precisamente iglesia es aquellos que somos congregados por la palabra de Dios. Y ahí menciona que en un primer momento el plan de Dios
contemplaba dispersar a los hombres y en un segundo momento congregar a los hijos de Dios dispersos precisamente a través de Cristo. De hecho, el mismo Cristo dice que cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. Y ya pone Jesús, como lo hemos escuchado algunos días atrás, el Evangelio en el que Él compara su persona a la serpiente de bronce que Dios le mandó crear, elaborar a Moisés en el desierto para que todos aquellos que la miren y crean queden curados de las mordeduras de las serpientes venenosas. Entonces es figura de la crucifixión y de la resurrección. Y Jesucristo atraerá a todos hacia sí. Jesucristo ha traído a lo largo de los siglos a personas de todos tipos de condiciones, razas, culturas en la Iglesia católica. De hecho, católica significa universal. Entonces, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, Jesucristo ha congregado en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Bueno, ¿qué podemos sacar nosotros de aquí? Bueno, nosotros sigamos también el camino de nuestro Maestro. Muriendo puede nuestro Señor Jesucristo, muriendo nosotros a nuestro egoísmo y a nuestros intereses mezquinos, a nuestros planes personales, y abrazando la voluntad de Dios y viviendo en ella, puede Dios y quiere Dios atraer a sus hijos dispersos en su Iglesia católica. Entonces preguntémosle al Señor ¿qué quiere Él? ¿Qué quiere Él? ¿A qué quiere Él que muramos nosotros con Él en esta Pascua? En esta Pascua. ¿A qué quiere que muramos? Para que Él a través de nosotros congregue a sus hijos dispersos. Que Dios pues nos dé la gracia de morir con Cristo y resucitar con Él en esta Pascua ya próxima. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.